Lucas 2, del 43 al 45. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aleluya. Leemos nuevamente del 44 al 45. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Amén. Dale un abrazo a tu hermano, salúdelo y dile: no camines sin Jesús. Amén. Vamos, joven, ahí de paso lo saluda, lo conoce. No camines sin Jesús, dile. Amén. Gracias te damos, Espíritu Santo, en esta hora. Toma el control de este momento, como lo has hecho desde el principio. Tu palabra fluya, habla, ministra, liberta, sana, reconcilia ya lo que tengas que hacer. Aviva los corazones por medio de esta palabra, Señor, te lo ruego en esta hora, en el nombre de Jesús. Que la gloria y la honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al grande de los grandes. Amén. Hay uno más grande que el diablo. Hay uno más grande que el brujo, que la enfermedad, que esa opresión. Se llama Jesús. Amén. Cuando leemos, hermano, este capítulo de la palabra del Señor, comenzamos a ver la historia de aquella persona maravillosa que vino a esta tierra a salvarnos, a morir por nosotros, a resucitar y darnos vida nueva. Y esta persona se llama Jesucristo. Dice la Escritura que él no miró, ¿verdad?, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose de su gloria, tomó forma de hombre como nosotros y vino a esta tierra. Y Dios buscó, hermanos, y envió a su ángel para buscar una persona que estuviera dispuesta para que el Señor, hermano, el Señor pudiera venir y por el poder del Espíritu Santo concebir esta mujer. Amén. Y el Señor buscaba. ¿Y a quién buscó? Buscó una joven llamada María. Y dice la Escritura que era una joven que mientras ella estaba ahí y la presencia de Dios vino por medio del ángel y le escogió, y ella al final dijo: Señor, hágase conforme tu voluntad, y aquí tu sierva. Y necesitamos ser como esta mujer, ¿verdad?, llamada María, como esta adolescente ya pasando la juventud, que estaba dispuesta a que la voluntad de Dios se cumpla en su vida, que estaba dispuesta para que el Señor interrumpiera sus planes. Ella tenía, ¿verdad?, que un compromiso con José, pero apareció el plan de Dios y le dijo: primero tienes que llevar a Cristo en tu vientre, primero vas a traer a aquel que va a salvar a la humanidad. Su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Aleluya. Pero también esto simbolizaba una responsabilidad. María tenía que cuidar lo que Dios había depositado en su vientre. Tenía que cuidarlo, tenía que protegerlo. Amén. Y una vez que nace Jesús, también comienza el cuidado, hermano, amigo, de Jesús siendo niño. Imagínese una mujer cuidando a un niño. Las que son madres acá me van a entender mucho más. El cuidado que se tiene con un niño, con un recién nacido, con los primeros pasos, los primeros caminos, el primer caminar de los hijos. Y ahí estaba María cuidando a ese ser que Dios había enviado para salvarnos. Amén. Y María tuvo que cumplir todo lo que la ley le demandaba, la circuncisión del niño. Y algo interesante que me llama la atención en la palabra de Dios es que mientras ella fue a Jerusalén, habían dos personas ahí. Estaba Simeón y estaba Ana, profetisa. Y cuando vieron a Jesús, comenzaron a profetizar que había venido la consolación de Israel. Que ahí estaba lo que por tantos años el pueblo de Israel estaba esperando, lo que había sido prometido ya estaba en cumplimiento. Y muchos de ellos, y Simeón quiso ver, antes de partir de esta tierra, quiso ver la promesa que por años había esperado el pueblo de Israel.
y al verlo era un gozo, una alegría. Paraban en el templo buscando al Señor, la presencia de Dios, y les toca a ellos ver y profetizar la salvación de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el niño comienza a crecer, Jesús comienza a crecer, hermano. Aleluya. Y la Biblia nos narra que en ese tiempo la costumbre de ir anualmente a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, todo judío, todo hermano, todo israelita tenía que cumplir con este mandato. Era algo que anualmente pues se reunían grupos, se iban en caravanas y iban a Jerusalén. Y acá algo que me llama la atención en esta palabra es que el Señor Jesucristo, el niño en ese momento, comenzaba y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Otro ejemplo, veíamos a María como una joven que estuvo dispuesta para que el Señor hiciese su voluntad en ella. Una joven que dijo: he aquí tu sierva, es tu esclava, en otras palabras, estoy a disposición de la voluntad del Padre que tiene para mí. Y ahora estaba Jesús, que siendo niño, dice la Escritura, que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Siendo niño, ya la gracia de Dios estaba con él. Siendo niño, la sabiduría de Dios venía sobre él. Sobre nosotros, ¿qué viene mientras somos jóvenes, adolescentes? Viene el sueño, el cansancio, viene las opresiones, viene el mundo a tentarnos. ¿Qué viene el inconverso, la inconversa a tentarte, a tentarnos? ¿Qué viene? Sobre Jesús venía la gracia, sobre Jesús venía la sabiduría, y la presencia de Dios estaba respaldando su vida. Amén. Y dice la Escritura, versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, como le decía, una costumbre, anualmente tenían que ir. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Los padres seguían la costumbre que por años se estaba realizando. Nunca había pasado nada con Jesús hasta ese momento. Pero vamos a ver algo interesante acá. Y ellos van a Jerusalén, cumplen con la fiesta, con la costumbre, la celebración de la Pascua, y comienzan su viaje de retorno nuevamente a donde vivían. Y acá hay algo interesante que tú puedes, si quieres, anotar. Jesús se quedó en Jerusalén. Dice la Escritura, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Otras versiones dicen, pero sin que se dieran cuenta, Jesús se quedó en Jerusalén. Otra versión dice, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Y acá hay algo interesante en esta palabra, porque Jesús se iba con sus padres, se fue con José, se fue con María, se unieron a la caravana, y ahí estaba el niño Jesús. La costumbre era de que año a año hacían lo mismo y nunca había pasado nada. Entonces se van, llegan a Jerusalén, hacen lo que tienen que hacer, retornan nuevamente. Pero en esta ocasión algo había pasado. Es que Jesús se había quedado en Jerusalén. Y cuando yo estudiaba esta palabra entendía algo de parte del Señor. ¿Cuántas veces muchos de nosotros como jóvenes o adolescentes o algunos hermanos adultos que están en este lugar, cuántos de nosotros somos como aquellos padres, José y María, que muchas veces hacemos las cosas por costumbre, hacemos las cosas porque ya año a año las hacemos? Ya nos hemos convertido, y se ha convertido en nosotros algo rutinario, el venir a la iglesia, el venir a la casa, el ir de repente a predicar, el cantar, el estar en un ministerio. Ya se ha hecho algo rutinario. Ya se ha hecho algo que de repente ya ni nos causa asombro, o no nos causa alegría poder tener una participación dentro de la cosa del Señor. Ya no hay gozo de decir, voy a la casa del Señor, voy a escuchar la palabra, voy a experimentar la presencia del Espíritu Santo. Y nos convertimos como ellos, ¿verdad? Ya nos hemos acostumbrado que el culto empieza a las 7:30 y que más o menos 9:30 está acabando. Ya nos hemos acostumbrado, ¿verdad? Que tenemos que ir a cantar. Ya nos hemos acostumbrado de que empieza la alabanza. Solo muevo mis manos aunque no me goce, pero yo sé que ya va a acabar en unos minutos. Ya me acostumbré. Ya me acostumbré como José y María. Pero el detalle de esto es que
la presencia, descuidamos la presencia de Jesús. Descuidamos la presencia del Espíritu Santo. Y cuando algo se convierte en rutina, cuando tú vienes a la casa de Dios y no hay ese fervor, ese fuego por el amor a Dios, por la presencia de Dios, por buscarle, se vuelve una rutina. Aleluya. Y no te das cuenta, ya el Señor se quedó, ya en la presencia no está, ya no eres sensible a su presencia. Porque mientras era niño estaban pendientes del niño Jesús. Porque mientras estaba niño, que no se caiga, que no le pegue el otro amigo, ¿verdad? Y vamos a cuidarlo. Este es lo que el Señor nos ha dado. Dice, María meditaba, dice lo que los pastores le decían cuando nació Jesús. Meditaba en esas palabras, iba guardando cada cosa, cada revelación, la visión del ángel, lo que decían los pastores, los reyes magos, todo lo iba guardando. Y de repente los primeros años, sí, de repente nosotros, los primeros años de arrepentido, de reconciliado, queremos estar en la casa del Señor temprano. Pastores, aún ¿qué puedo hacer en la obra del Señor? O involucrándome, de repente están saliendo a evangelizar, me voy con el ministerio a evangelizar. O de repente cantabas y tus primeros días, tus primeros años era de llorar en su presencia, de gozarte, de disfrutar realmente la presencia de Dios. Pero pasan los años, pasan los meses y se volvió rutina. Descuidaste la presencia del Espíritu Santo y tú sigues normal. José y María, ¿qué hicieron? Bueno, acabamos la fiesta de la Pascua, vamos nuevamente a Jerusalén, a su tierra donde habían venido, y se fueron. Insensibilidad a la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Sin que lo supieran José y María, y pensando que estaba entre la compañía. Ese es el problema, que nosotros nos gusta asumir, nos gusta pensar. Señor, no importa de repente si ya no oro como antes, si ya no canto como antes, yo sé que Dios está conmigo, por misericordia, por gracia. Él es bueno, Él es buenito. Y me olvido de tener contacto con Jesús. Me olvido de tener una relación personal, propia. De no vivir solamente de lo que alguien me pueda orar, de no vivir de lo que alguien me puede predicar, de no vivir de alguien que me pueda aconsejar, sino que realmente yo tenga esa relación continua y esa comunión permanente e íntima con la presencia de Jesús por medio del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Es el deseo y la voluntad de Dios tener relación con cada uno de nosotros. En una ocasión, mientras oraba, le decía al Espíritu Santo: quiero ser tu amigo, Espíritu Santo. Quiero tener amistad contigo. Y vino a mi corazón una palabra que el Espíritu Santo me dijo en esta noche mientras oraba: tienes que rendirte a mí. ¿Quieres ser amigo del Espíritu Santo? Rinde tu voluntad, rinde tus planes, rinde tu tiempo, rinde tu economía, rinde... Como decía, ¿verdad? Acá nuestro pastor Víquel, conságrate si quieres la presencia continua en tu vida del Espíritu Santo. Y dice la Escritura, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Asumieron, bueno, Jesús nunca se ha perdido, siempre acostumbrado de repente que aunque no oro mucho, que aunque no busco de Dios como joven, o aunque tengo una enamorada inconversa, no me ha pasado nada. Bueno, entonces no quiero que me pase algo en el transcurso de los días, de los meses, de los años. Oculta, estoy escuchando música secular del hermano tal, del hermano del mundial. Gracias. Y nadie lo sabe de repente. Pero tú estás asumiendo que el Señor todavía está contigo. Estás asumiendo que la presencia de Dios no se ha ido. Pero hace rato que Jesús se quedó en Jerusalén y tú sigues con tu rutina. Hace rato que Jesús ya se quedó en Jerusalén y tú sigues suponiendo que Él va contigo cuando no está. Bendito sea el nombre del Señor. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Imagínense, buscando donde no estaba Jesús. ¿Dónde tú buscas a Jesús? ¿Con quién pasas más tiempo? ¿Con los amigos del mundo? ¿Con los compañeros de trabajo? Y descuidas tener esa intimidad con el Espíritu Santo, con Jesús, de relacionarte con Él. Y acá está interesante, porque Jesús y María caminaban pensando que iba Jesús con ellos. Y aparentemente iban avanzando, estaban cerca de su destino, de llegar donde salieron.
¿Y cuántos de nosotros podemos decir, no, pero joven, predicador, a mí me está yendo todo bien? Me va bien en la economía, me va bien en el trabajo, me están ascendiendo, tengo buenas notas, tengo los mejores puestos, estoy en la mejor universidad o voy a postular a la mejor universidad. Pero ¿qué hay de tu comunión, de tu caminar con Jesús? ¿Dónde ha quedado Jesús en tu vida? ¿En dónde lo has dejado a Cristo? Bendito sea el nombre del Señor. Alábelo, hermano. Le decía al inicio que mientras la palabra es predicada, tú tienes que alabar al nombre de Jesús. Bendito sea Dios, porque Dios quiere hablarte. Y ahí en tu asiento, si tú estás con el corazón dispuesto y con hambre de la palabra y de la presencia de Dios, tú vas a salir saciado en esta hora. Yo recuerdo, dale un fuerte aplauso a Jesús. Yo recuerdo cuando me reconcilié con el Señor después de haber estado muchos años en el mundo. Los primeros cultos, yo me sentaba por lo menos casi al final en la distancia. Y recuerdo que el pastor comenzaba a predicar, a ministrar. Y recuerdo que en esos primeros meses de reconciliado, le lloraba al Señor y le decía, Señor, quiero volver a recuperar ese anhelo, esa pasión que sentía cuando era adolescente. Porque de adolescente pude ver la gloria de Dios, hermano. Pude conocer a Jesús. Siendo 13, 14 años, recuerdo que una de las cosas que le dije a mi mamá, a mis padres, a mi papá, a mi mamá, le digo, quiero conocer más de la palabra. Y ellos buscaron la forma y me consiguieron una Biblia de estudio, la vida plena. 14 años, 13 años, hermano, pasaba las noches en la madrugada en mi cuarto leyendo los comentarios, leyendo la Biblia. Llegaba del colegio porque había un programa que daban en la radio, Renovación Cristiana en ese tiempo, con el pastor Arnaldo Torres, no sé si algunos lo han escuchado, ¿se acuerdan? Yo salía del colegio y decía, lo que más me gustaba del colegio era la hora de salida. Porque yo sabía que iba a mi casa, me ponía a almorzar, prendía la radio y comenzaba a escuchar el mensaje. Comenzaba a escuchar, acababa la radio, acababa de comer y me iba a mi cuarto a orar. Decía, Señor, lléname de la presencia. Yo quiero conocer a Jesús. Y comencé a ver la manifestación, iba al colegio, se convertía uno, se arrepentía otro. Dios le mostraba, comenzamos a mostrar sueños a los compañeros que tenían y comenzó Dios a ordenar sus vidas. Denle un fuerte aplauso a Jesús. En una ocasión tenía un compañero de escuela, del colegio, y comencé a predicarle el evangelio. Y ya en esos días había un hermano allá en la iglesia, la Voz de la Esperanza, que era maestro de escuela bíblica, y me dijo, vamos, apóyame a ordenar los libros que hay ahí. Y yo me acuerdo que comenzamos a ordenar los libros, a ordenar las revistas que había de escuela bíblica, y en eso me topo con un libro y una pregunta que decía en la portada. Y cuando yo leo esto, algo me dice, concéntrate en lo que dice, y leí la respuesta. Leí la pregunta, leí la respuesta y ya me fui. Al otro día, llego al colegio y sigo predicando a mi compañero. Y él viene y me dice, quiero hacerte una pregunta. Y en eso viene la inspiración del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me hizo entender que la pregunta que yo había leído días atrás era la pregunta que él me iba a hacer. Y eso es el Espíritu, porque humanamente uno no lo hace. Yo le digo, espérate, Leo, yo sé tu pregunta. A ver, ¿cuál es? Dime. Tu pregunta es esta. Hermano, quedó asombrado. Dijo, ¿cómo lo sabes? Ese es el detalle. Le digo, que yo no lo sé, pero el que lo sabe es el Espíritu Santo. Aleluya, el que lo sabe es el Espíritu Santo de Dios. Ese día se convirtió en pleno colegio. Se repitió, se convirtió. Para el Día de la Madre vino su abuelita, amigo, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? No he hecho nada. Ha sido Jesús, porque su abuelita era pentecostal, estaba orando por su nieto y se arrepintió en el colegio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando tú tienes amistad con Jesús, cuando no descuidas su comunión. Pero así, también como te cuento esto, también experimenté el otro lado. Después de experimentar en la presencia de Dios, en la evangelización, en las almas, también terminé en el mundo, apartado, descarriado en vicios, en inmoralidad sexual, en placeres, en pecados. Después de haber experimentado, por eso le digo, sé lo que es caminar y todavía ir a predicar, pero estando en pecado. Y todavía ir a la iglesia y estando en pecado, pensando que Jesús va conmigo cuando hace rato se quedó en Jerusalén. Por eso sé lo que te hablo y es real.
Pero alaben al Señor, no se quede triste, hermano. El propósito de esta palabra no es entristecerte, desanimarte. Que si tú has caído, puedes y tienes que levantarte en esta noche. Y si has fallado, Dios quiere perdonarte en esta noche y devolverte a su presencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero no estaban. Y es triste cuando nosotros continuamos y la presencia de Dios no está. Y más triste es cuando no nos damos cuenta. Seguimos activos humanamente, seguimos haciendo las cosas, pero no hay la presencia. Sansón jugó con el fuego, ¿verdad? Llegó la unción, llegó en este caso en fuerza para libertar a su pueblo. Fue llamado juez de Israel. Dios lo escogió para esa misión. Comenzó los pecados de inmoralidad sexual, Dalila, las fiestas, los tragos. Y al último, con Dalila, ¿qué dijo? Después de que le probó, ¿verdad? Le probó y al final no lo llegó a decir el secreto de su fuerza. Y al último ya cuando por la insistencia de la mujer, él revela el secreto. Y cuando él revela el secreto dijo, hoy me escaparé como las otras veces. ¿Pero qué pasó? Pero ya Jehová se había apartado. Es el peligro de no caminar con Dios, con Jesús, la insensibilidad al Espíritu Santo. Y cuando llega ese momento, hay tristeza, hay amargura, hay resentimiento, hay malas decisiones. Hermano, tremendo. Porque descuidaste lo único que puede sostenerte, la vida cristiana. La vida cristiana yo no puedo sostenerlo por mis emociones, no lo puedo sostener por mi buena intención. Tengo que sostener la vida cristiana por la comunión con Jesús, por medio del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y para tener comunión, lógicamente, tengo que orar continuamente. Tengo que leer la Biblia continuamente. Tengo que buscar la manera de estar en ayunos personales, vigilias personales con Dios. Y ahí vas a conocer la presencia de manera más tangible en tu vida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Otra palabra nos habla que había una iglesia que había descuidado, había sacado a Jesús del templo. Y Jesús estaba en la puerta, ¿verdad? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Se supone que era una iglesia. Se supone que debería estar adentro. Se supone que tenía que compartir la cena. Y en ese tiempo la cena era un signo de intimidad y creaba entre el invitado y el anfitrión un vínculo de amistad. Pero en este caso la puerta estaba cerrada de parte de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros como cristianos cerramos la puerta a Jesús? No, hermano, pero yo voy a la iglesia. Pero ¿cómo está tu comunión con Jesús? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Qué hay en lo oculto? ¿Qué estás practicando en lo oculto? ¿Qué decisiones has tomado en lo oculto? Y es ahí donde el Señor apunta, porque Él está tocando la puerta. Yo quiero volver a cenar contigo. Yo quiero volver a tener amistad contigo. Jesús quiere volver, que sean amigos contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la Escritura, pero como no le hallaron, versículo 45, como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Hay solución y esperanza, hermano. Mientras hay vida y esperanza. Dice la Escritura que estaban ya de camino, como se enteraron, fueron insensibles a la presencia de Jesús en ese momento. Y cuando se dieron cuenta, comenzaron a buscarle, buscaron entre lo que querían encontrar y no estaba. Y al final dijeron, volvamos a Jerusalén. ¿Qué le dijo a aquella iglesia que perdió el primer amor? Ve y haz las primeras obras. Ve, tú sabes en qué punto, o el Espíritu en esta noche te está haciendo ver, entender en qué punto tú descuidaste esa relación con Dios. Tú descuidaste esa comunión con Dios. Pero hay esperanza. Ve y vuelve a Jerusalén nuevamente. Ve y vuelve a donde lo dejaste a Jesús. Ve y vuelve a la oración. Ve y vuelve a la palabra. Ve y vuelve a llorar en su presencia. Hay esperanza de volver a esa amistad con el Espíritu Santo. Hay esperanza de volver en comunión con Dios nuevamente. Y Jesús está esperándote. Aleluya, qué hermoso es el Señor. Y dice la Escritura que fueron 3 días de camino, pero llegaron a Jerusalén.
Llegaron a Jerusalén, llegaron donde Jesús se había quedado. Y lo sorprendente es que Jesús estaba cumpliendo la misión que Dios le había encargado. Él dijo: me conviene estar en los negocios de mi Padre. Y se suponía que sus padres también deberían haber entendido que el negocio de Jesús eran las almas, eran las vidas, era enseñar, era predicar. Pero amigo, hermano, el desvincularnos de Jesús, el romper la comunión, el no caminar con Jesús, nos hace olvidar y descuidar el propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y podemos ver por la palabra que Jesús no solo quedó de niño diciendo: me convienen los negocios de mi Padre, sino que mientras Él crecía, Él seguía firme. Él decía: me conviene hacer las obras de mi Padre. Mientras el día dure, la noche está avanzada, tengo que hacer las obras de mi Padre. Y en una ocasión dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Amén. Entonces, si estamos conectados a Jesús, las obras del Padre que Jesús compartía va a ser nuestra también. Va a haber ese deseo de amarle, va a haber ese deseo de evangelizar, va a haber ese deseo de alcanzar al perdido, del que está atado, descarriado, del que está enfermo. Ese deseo nace cuando tu corazón está unido al corazón de Jesús. Cuando tú estás caminando con Jesús, comparte lo que Él siente. Alabado sea el nombre de Cristo. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole. Y esta búsqueda tiene que ver, hermano, con hacer algo para hallar a alguien o algo y hacer lo necesario para conseguir algo. Buscar va a involucrar realmente que tú pongas toda tu vida, todas tus fuerzas en el Señor. No dejes que el mundo se lleve tus fuerzas. Pastor nos decía, ¿verdad? En el mundo, cuando uno viene del mundo, al mundo le dábamos todas las fuerzas. Y el que está en el mundo y al que ha estado en el mundo sabe las veces que se ha quedado de noche, de madrugada en una discoteca, moviendo el cuerpo para el diablo. El que está en el mundo sabe que estaba una con otra mujer y como sin nada el joven. Pero cuando viene a Cristo no quiere darle la fuerza al único que la merece, aquel que murió por ti y resucitó por ti. Alabado sea el nombre del Señor. Tienes que buscar, pedir y se os dará, buscad y hallaréis. Y la presencia de Dios se halla para los que lo buscan. La presencia de Dios no es para los que necesitan, sino para los que lo buscan. Para el que lo anhela, lo halla. Temprano te buscaré, decía la palabra del Señor. De madrugada te buscaré, porque buscar involucra esfuerzo. Así como descuidaste su presencia, vuelve a su presencia. Búscalo nuevamente. Esfuérzate en congregar, en someterte acá a esta congregación, el pastor de esta congregación. Si ya caíste, te descuidaste, fallaste, pues vuelve a intentarlo, vuelve a buscar a Dios, sométete a tu pastor, a esta iglesia, levántate, vuelve a orar, vuelve a ayunar, vuelve a leer su palabra, vuelve a llorar delante de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Quiero orar en esta noche. ¿Cuántos quieren orar? ¿Cuántos quieren orar? Aleluya, póngase de pie en esta noche. Hoy es el momento en que tú tienes que buscar a Jesús en Jerusalén. ¿Qué significa? Aleluya. Hermano, cuando yo vine al Señor, me reconcilié con el Señor nuevamente. No fue fácil restaurar la comunión con el Señor. No fue fácil volver a predicar la palabra. No fue fácil volver a sentir la presencia de Dios como lo sentía cuando era adolescente. Yo recuerdo cuando era adolescente, me encerraba en mi cuarto. Decía: Señor, quiero encerrarme una hora contigo. 14, 15 años buscando a Dios. Y no salía de la oración hasta que no sentía la presencia de Dios. Y cuando yo vuelvo, no fue fácil, fue una lucha, hermano. No crea que fue fácil. Pero ¿sabes qué me inspiró el Señor? Intérnate. Busca a Dios. Me interné en la iglesia unos cuantos días ahí. Señor, restáurame. Señor, quiero volver.
quiero ser útil nuevamente. Y el diablo te dice, te engaña, pero tú has pecado, mira lo que has hecho, ¿cómo puedes volver a ser útil? Yo recuerdo que en una ocasión salí del trabajo y me fui a comprar un diccionario bíblico después de reconciliarme con Dios. Yo me iba con mi mochila del trabajo y me iba a la librería cristiana. Y mientras yo iba caminando escuché que venía a mi mente la voz del enemigo. ¿Qué tú crees que Dios te va a levantar nuevamente? En plena calle yo me iba llorando y yo le decía, Señor, yo sé que he caído, pero del polvo tú me levantarás. Y llegué y me compré el diccionario bíblico. No le di lugar al diablo porque decía, esta vez quiero hacerlo bien, esta vez quiero aprender más, quiero instruirme, quiero prepararme en la palabra. Y internado en ayuno, Dios comenzó a tratar conmigo, a limpiarme. Luego vino el bautismo en el Espíritu Santo, vino la lengua, vino los dones, el ministerio, porque cuando te entregas de verdad a Jesús, Él está dispuesto a hacerlo.